Santo, que no llegue a nuestras vidas sin que realice, Señor, ese trabajo especial que tú sabes hacer por medio de ella. Bendice nuestras vidas, Señor. Construye en nosotros el carácter de hijos tuyos que tú deseas que se construya para que podamos vivir, Señor, la vida que a ti te agrada en este mundo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, estamos estudiando una serie titulada Lo que la gracia hace por mí. Y el día de hoy vamos a tener una enseñanza titulada La salvación es por gracia. Pero el cambio y la transformación dependen de mí. ¿Cuántos de ustedes saben esto? El día de hoy vamos a ver 3 puntos importantes para poder tener un mayor aprendizaje de esta enseñanza. Y los puntos son los siguientes. El punto 1, somos salvos por gracia. El punto 2, los cambios y la transformación dependen de mí. Y el punto 3, ¿cómo sucede la transformación de vida? Hermanos, debe de quedarnos perfectamente claro al finalizar esta enseñanza que la gracia de Dios nos ha dado la salvación sin merecerla, pero que la vida transformada no es algo que Dios hace así como con varita mágica, sino que depende que tú y yo nos dispongamos para hacerlo. Vamos a estudiar esto. Punto número 1, somos salvos por gracia. Ningún ser humano, hermanos, se puede portar súper bien, pensar correctamente todo el tiempo o decir que nunca ha cometido error o que se ha equivocado o que ha pecado de tal manera que merezca la salvación porque ha sido tan buena persona. ¿O sí? ¿Mande? Exacto, vino a los enfermos, vino a los pecadores, ¿verdad? No a los que están sanos o a los que dicen que no tienen pecado. Es aquellos que reconocen. Y la palabra de Dios en Romanos 11:6 dice, y como es mediante la bondad de Dios, fíjense bien, y como es por la voluntad de Dios, es por la bondad de Dios, entonces no es por medio de buenas acciones. A nadie se nos ocurra que por medio de su buen proceder gana el favor de Dios. Nadie se lo gana porque se porte bien. Es por la bondad de Dios, porque a Él le place, porque Él así lo decide, porque Él ha querido hacerlo por su propia voluntad. No lo merecemos, pero Él nos lo quiere dar. Entonces, no es por medio de buenas acciones, pues en ese caso la gracia de Dios no sería lo que realmente es, gratuita e inmerecida. La salvación de nuestras almas es un regalo que no merecemos. Es algo que nos ha sido dado de manera gratuita y que no merecíamos. Es por su gracia, por eso es gracia. ¿Sí? A veces batallamos mucho para entender la gracia, pero simple y sencillamente lo he dicho de esta forma. Imagínense que usted va a un restaurante y termina de comer y le dan la cuenta. Y cuando usted va a la caja para pagar, le dicen, no es nada. Eso es gracia. Porque es justo pagar. Se debe pagar. Pero se lo otorgan, se lo condonan de pura gracia. Eso es gracia. Otra forma de entender la gracia es cuando tenemos al lado a alguien que no me cae bien, que es esto, es aquello, lo tenemos perfectamente checadito. Y luego decimos, ¿qué merece? No, pues merece unos cocolazos, ¿verdad? Pues bien, si le preguntamos a Dios, ¿qué le doy a este? ¿Cómo? ¿Qué merece? Dios te va a decir, merece gracia. Eso es lo que merece. Entonces, cuando se trata de nosotros, ahí sí pedimos misericordia, ¿verdad? Ahí sí. Pero cuando se trata del otro, queremos juicio. No, se trata de gracia. Tanto él merece gracia, tanto ella merece gracia, yo merezco gracia.
Y justo gracia es lo que Él nos ha dado. Porque no nos paga de acuerdo a lo que merecemos. Nos regala el perdón. Entonces, la salvación es un regalo que Dios nos ha dado. El perdón de los pecados es un regalo que Dios nos ha dado. Pablo lo declaró a la iglesia de Éfeso de esta forma: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Para todos es igual. En el momento que creemos, es en ese momento cuando la salvación llega a nuestra vida, porque creemos en Jesús. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede presumir que es salvo porque es bueno. Nadie se puede jactar de ello. Así que, hermanos, nadie puede ganarse la bondad ni la salvación de Dios por medio de sus buenas obras, ni tampoco por ser muy bueno y muy dedicado en cumplir todos los mandamientos de la ley. Porque si se pudiera, entonces, si pudiéramos justificarnos por medio del cumplimiento de la ley, entonces la muerte de Jesucristo habría sido en vano. Mira lo que dice Gálatas 2:21, dice: yo no tomo la gracia de Dios como sin sentido, como algo sin sentido. Pues si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. ¿Se dan cuenta? No habría sido necesario si se pudiera lograr al cumplir la ley. Pero como nadie puede ser totalmente bueno, todos estamos bajo muerte, porque nadie puede cumplirla, entonces Dios la trae. Pero la trae de a gratis. Qué padre, ¿verdad? Muy bien. Quien intenta, fíjense bien, sabiendo esto, habiendo recibido la salvación y el perdón de pecados por gracia, quien intenta hacerse bueno mediante actos y querer cumplir los mandamientos, quien intenta vivir así, comete un grave error. Desprecia la gracia y se aleja de Dios. Fíjate lo que dice la Escritura. Quien se esfuerza por medio de la ley desprecia la gracia y se aleja de Dios. Gálatas 5:4. Pues si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, rechazan el amor de Dios y han quedado separados de Cristo. Han caído de la gracia de Dios. Qué tremendo, ¿eh? Yo recuerdo que en mi tiempo más joven, cuando yo no comprendía mucho sobre esto, cuando yo vivía más bien bajo religión, vivía inmerso en eso, yo quería estar ayunando, me esforzaba por orar, y yo pensaba que mediante mis actos espirituales yo ganaba el favor de Dios. Yo estaba queriendo cumplir la ley y no me daba cuenta que yo estaba rechazando el amor de Dios. El regalo que Dios me lo dio gratis. ¿Por qué se lo quiero pagar? Yo no lo entendía, pero hoy sí lo entiendo. Y te lo digo, mi hermano, no te quieras esforzar por ser bueno. Y con eso no te estoy abriendo la puerta, quiero que entiendas, para que te vayas al pecado. Pero no te esfuerces en querer ser bueno para por eso ser aceptado. Papá Dios te acepta tal como estás. Lo que quiere es tu corazón. Ríndeselo a Dios y vive para Él. No quites a Dios de la ecuación de tu vida. Permítele que Él forme parte. Y permite también, déjate regalar cosas. Déjate bendecir. Siéntete digno, siéntete merecedor. Él te ha hecho digno y te ha hecho merecedor. Entonces vive creyendo eso y espera que Él te dé, aunque tu mente y tu razón te diga que no mereces. No le hagas caso a la mente, hazle caso a lo que la Biblia dice, quién eres y lo que Él quiere hacer contigo. Eso es vivir en la gracia. Sí, si volteo para atrás, sé que no merezco, sé que he hecho muchas cosas malas, ya lo sé, pero me entrego a la gracia.
Yo antes batallaba mucho para recibir, para sentirme digno. Y hoy digo, no importa lo que mi mente me recuerde del pasado. Hoy me dejo amar. Hoy me dejo bendecir. Hoy me dejo que papá Dios me chiquee. Sí, chiquéame, papá. Pues tú me lo quieres hacer, yo me dejo. Soy materia dispuesta. Eso es vivir en la gracia. En cambio, cuando estamos pensando, estamos viendo nuestro accionar, estamos juzgándonos a nosotros mismos y ahí en ese momento ya estamos dejando de lado la gracia. Porque al ver nuestras acciones, estamos considerándonos culpables por ellas. Y eso es lo que hace la ley. Nos culpa de todo. ¿Mandé? Nos hace que no creamos en las promesas. Así es. Entonces, mira, cuando Dios nos mira a ti y a mí, nos mira como sus seres amados. No mira nuestros errores, no mira nuestra culpa. Si hemos creído en Jesucristo, cuando Él nos mira, Él ve la sangre de Cristo en nosotros. Creímos y eso es suficiente. La ley nos hace que veamos el proceder. La gracia nos hace ver lo que Cristo hizo en la cruz por ti y por mí, que tú y yo no podíamos. Entonces lo recibimos como regalo. Entonces la salvación es por gracia. Nadie puede hacer nada para lograrla. Nadie puede hacer nada para merecerla. Entonces, cuando intentamos volvernos buenos por cumplir los mandamientos, hemos rechazado el regalo de Dios. ¿Te imaginas? Y hemos quedado separados de Cristo. Hemos caído de la gracia porque no creemos en ella. Le decimos, hazte un lado, lo tengo que hacer yo por mi propia cuenta. Entonces, hermanos, que nos quede bien claro. Somos salvos por gracia. Amén. Amén. Sí, de veras, amén. Amén. Punto número 2. Los cambios y la transformación dependen de mí. Mira, cuando nosotros creímos en Jesús y recibimos nuestra salvación, entonces el Espíritu Santo hizo algo dentro de nosotros. Puso la simiente, engendró dentro de nuestro ser la simiente de Papá Dios espiritual. La naturaleza de Dios fue injertada dentro de nosotros. Entonces nosotros, seres naturales, habiendo creído en Cristo, de repente tenemos ahora la naturaleza de Papá Dios, la naturaleza espiritual. Y con esa naturaleza espiritual respondemos a Dios. Con esa naturaleza espiritual, nosotros al leer la palabra de Dios, nos identificamos y nos habla a nuestro espíritu, habla a nuestra naturaleza espiritual. Sin embargo, nos dormimos y al otro día nos levantamos y ya los niños no se levantan y me andan trayendo que me apuro mucho y ya pierdo la paciencia y empiezo no a vivir en la naturaleza espiritual, sino en la naturaleza que normalmente tenemos. Y en esa naturaleza ahí perdemos los estribos y empezamos al jaloneo y salimos, pero sí chicoteadísimos porque ya es tarde. Y vamos en el carro y el semáforo se pone rojo cuando yo estaba por pasar y me pongo de malas. Y luego llego a la escuela y hay un colón y al final para cuando se mueven y llego con mis hijos no me los aceptan porque llegué tarde y estoy reaccionando en la carne, estoy reaccionando en mi ser natural. ¿Sí me explico? Tenemos esa dualidad. Tenemos esas dos cosas. Cuando aceptamos a Cristo recibimos esa naturaleza, pero tenemos la opción nosotros de seguir sintiendo las mismas cosas de antes. Seguimos actuando de maneras no correctas como lo hacíamos antes. Seguimos actuando, seguimos pensando.
Tenemos las mismas inclinaciones de antes, los mismos patrones de conducta de antes. Yo recuerdo el día que yo me entregué al Señor, fui bautizado en agua, yo me sentía, pero casi me sentía ángel, casi me sentía con alas. No, yo sentía que flotaba, yo me sentía súper bien. Me acuerdo ese domingo cuando pasó eso. Y al otro día fui a la escuela, a la preparatoria, y cuando estaba en la preparatoria, ese día volví a la casa y me había peleado con alguien a trompos. Y decía yo, ¿dónde está ese ser espiritual? Me volví más carnal, nunca me peleé más que esa vez. Y yo decía, ¿dónde? O sea, y yo no entendía esto. No lo entendía. Lo que pasa es que dentro de mí hay dos naturalezas. ¿Qué fue lo que dijo Pablo? Miserable de mí, dice. Justo lo que no quiero hacer, eso hago. Muy dentro de mí amo la ley de Dios. Quiero obedecer a Dios, quiero vivir para Dios, pero hay una ley contraria dentro de mí que me lleva al pecado. ¿Estás conmigo? Sí. Pero no se te olvide, fue depositado dentro de nosotros el Espíritu Santo. ¿Sí? Y ese Espíritu Santo dentro nos impulsa a vivir para Dios. ¿Ok? Nuestro yo nos impulsa al pecado, pero el Espíritu Santo dentro nos impulsa a vivir para Dios. A vivir diferentes. Nos impulsa a vivir una vida que agrade a Dios. Mira lo que dice la Escritura. En Efesios 4, del 21 al 24 dice: ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Y en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Y ¿sabes una cosa? Deshacernos de la vieja naturaleza que mora dentro de nosotros es un acto de nuestra voluntad. Es un acto que decidimos. No pasa nomás porque aceptamos a Jesús. Por esa razón, nuestro Dios nos dio al Espíritu Santo. Mira lo que dice la palabra de Dios. A ver, dejen ver dónde voy ahí. Sí. La Escritura en Gálatas 6:7 dice: no se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios, siempre se cosechará lo que se siembra. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa, cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. Y aquí quiero que ustedes pongan atención y observen. Dice, los que viven para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa, ahí está implícito que es un acto, es un deseo cumplido de su propia voluntad. Ellos están viviendo para sus apetitos, para los deseos contrarios a los que el Espíritu dice. Pero quien vive para satisfacer todo eso va a cosechar destrucción y muerte. Pero el que vive para agradar al Espíritu, del Espíritu habrá de cosechar vida eterna. Mira, hay otro pasaje en las Escrituras, en Romanos 13:12 al 14, dice: la noche ya casi llega a su fin. El día de la salvación amanecerá pronto. Por eso, dejen de lado sus actos oscuros. Esto es una acción de nuestra voluntad. Dejen de lado sus actos oscuros
como si se quitaran ropa sucia y pónganse la armadura resplandeciente de la vida recta. Ya que nosotros pertenecemos al día, vivamos con decencia a la vista de todos. No participen en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas y las borracheras, ni vivan en promiscuidad sexual e inmoralidad, ni se metan en peleas, ni tengan envidia. Más bien, vístanse, un acto de la voluntad. Vístanse con la presencia del Señor Jesucristo y no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. Está muy claro de que dejar la vida pasada es un acto que nosotros decidimos. ¿Sí? Ahora te pregunto, ¿por qué razón debemos cambiar? ¿Y por qué razón debemos ser transformados? Hazte esa pregunta, por favor. ¿Qué sentido tiene? Recibí al Señor Jesús. ¿Por qué debo cambiar? ¿Por qué he de ser transformado? Hay muchas razones, sí, muchísimas. Dime una, cuando menos. Para ser bendecidos. ¿Para ser bendecidos? Muy bien. ¿Qué otra razón encuentras? ¿Por qué debes cambiar y por qué debes ser transformado en tu vida? Dice la Biblia que sin santidad no iba a ver a Dios. Ok. Si no nos dejamos santificar por el Espíritu Santo, pues no. Vamos a quedar en el camino, ¿verdad? ¿Alguien más? Porque somos luz. Hemos sido llamados precisamente a que la luz de Jesús que entró en nuestro corazón ilumine en medio de un mundo que está en tinieblas. Pero ¿cómo ha de brillar esa luz si no cambiamos? Si seguimos echando madres y padres y demás cosas con todo el mundo como lo hacían antes. ¿Sí? O sea, ¿quién te va a creer? ¿Sí? He conocido a muchísima gente que me dice, es que yo quiero que mi esposa se convierta, es que yo quiero que mis hijos, es que yo quiero que mi familia. Ok. ¿Te doy un consejo? Sí, dime. Calladito de la boca. Calladito, calladito. Pero deja que la obra de Dios se haga en tu vida. Que transforme tu vida. Que cambie tu vida. Que seas diferente. Y entonces, por medio de tu transformación, le estarás cediendo el micrófono al Espíritu para que el Espíritu les hable a tu familiar. Y cuando tu familia te demande razón, ahora sí, de tu fe, ahí sí abre la boca. No antes. Ni tampoco le pongas la Biblia en la almohada a tu marido abierta porque se va a enojar. No lo hagas. O justo está entrando y ¡pum! Le pones alabanzas, ¿verdad? Lo haces que se moleste, porque tu vida no hay ningún cambio. ¿Sí me explico? Nuestra vida debe cambiar, debe de ser transformada para que sea creíble. Es más, el mundo va a creer cuando en nosotros vea el amor de Dios. El mundo no cree el mensaje de los creyentes, de los cristianos, porque los cristianos están viviendo en pleitos, en envidias, se están mordiendo unos a otros y lo único que hacemos es que la gente no quiera nada de Cristo. Te vuelvo a preguntar, ¿por qué debemos cambiar? ¿Por qué debemos de ser transformados? Para vivir de acuerdo a la palabra. Totalmente de acuerdo. Además, hay algo más que la Escritura nos lo dice a ti y a mí en 1 Tesalonicenses. Y dice, a ver, creo que me equivoco de la cita. Te la voy a pasar luego. Pero habla de que tú y yo somos embajadores. ¿Sí? Tú y yo somos sus representantes aquí en el mundo. Y a ti y a mí, Él nos ha encomendado el ministerio de la reconciliación para que los que no son salvos sean salvos por medio del ministerio de la reconciliación que nos ha sido depositado en nosotros. Pero si nosotros no hemos cambiado, si nosotros no hemos
sido transformados y queremos ir y llevar las buenas nuevas, ¿quién nos las va a creer? Segunda de Corintios 5:9. Es correcto. Segunda Corintios, muchas gracias. Entonces, ¿por qué debemos de cambiar y ser transformados? Porque quien no cambia no muestra con su vida que el Espíritu de Dios vive dentro de él. Y mira lo que dice la Escritura en Juan 15:8. Cuando producen mucho fruto, es decir, cuando tu vida está demostrando el cambio, está demostrando la transformación de vida a la vida de Cristo que está dentro de ti, dice, cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. ¿Y sabes para qué fuimos creados tú y yo? Para honra y gloria y alabanza suya. Entonces, cuando nosotros damos fruto, eso da gloria al Padre. Se está cumpliendo su propósito. Mira lo que dice 1 Pedro 2:2. Vivan entre los que no son creyentes de una manera ¿qué? Ejemplar. Eso significa cambio, significa transformación de vida. Para que aunque hablen mal de ustedes acusándolos de ser malvados, ellos vean las cosas buenas que ustedes hacen y alaben a Dios en el día en que Él les pida cuentas a todos. Hermanos, la transformación y el cambio de nuestra vida como hijos de Dios es un asunto personal. Es un asunto personal. Punto número 3. ¿Cómo sucede la transformación de vida? ¿Cómo es esto? Muy bien. Hay un hecho fundamental para el cambio de vida. Y es este. El cambio y la transformación de vida suceden por la renovación de la mente. Quien no renueva su mente, no cambia. Si no cambiamos nuestra mente, seguiremos viviendo igual. Y yo te pregunto, ¿cómo se puede cambiar la mente? Tú, Marianita, me estás diciendo que tú sabes cómo. No. ¿Cómo se puede cambiar la mente? Cuesta trabajo. Ok. ¿Alguien puede decirnos? Fíjense bien, yo pienso de un modo. Yo tengo un formato muy particular de pensar. Un patrón. Pero cuando yo elijo no vivir de acuerdo a mis pensamientos, sino adopto los pensamientos de Dios, entonces yo empiezo a pensar distinto y por razón de pensar diferente, empiezo a actuar diferente. No se les olvide, lo que creemos, eso pensamos, eso hablamos, así actuamos. Entonces, todo lo que está depositado dentro de mí, lo tengo que suplir, lo tengo que mover, lo tengo que cambiar. Por esa razón, Dios nos dio su palabra. ¿Sabes tú que en la palabra de Dios está la mente de Cristo? Y para poder tener la mente de Cristo dentro de nosotros, tengo que conocer esa palabra. Pero si no la leo, ¿cómo le hacemos? ¿Verdad que si leemos la Biblia? Sí. Y si no lo haces, te invito a que lo hagas. Porque si no la lees, sigues viviendo igual. ¿Sí? Porque solo al leer la Biblia, te vas a dar cuenta que eres instruido en ella. Yo solo te invito para que leas Proverbios y Eclesiastés. Date a la tarea leerlos. Cuando te vayas a acostar, toma tu Biblia y lee un capítulo o 2 capítulos de Proverbios
Terminas Proverbios y luego sigues con Eclesiastés. Y los terminas. Vas a terminar Eclesiastés y no vas a querer parar. Algo va, ya en ese momento, ya algo pasa dentro de ti. Vas a querer continuar a leer la palabra. Y me preguntas, Eleazar, ¿qué otra cosa leo? Y te acercas conmigo. Entonces, si de aquí a unos 15 días nadie se acerca, es que nadie leyó. Pues bien, la mente solo se renueva con otra mente. ¿Qué pasa si yo me junto mucho con alguien? Para pronto la gente empieza a decir, a ver, te estás llevando mucho con Eleazar, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque hablas igualito que él. ¿Sí o no? Sí. Porque frases, hasta movimientos, hasta sabe cómo le hace Eleazar, pero ahí te pareces. Porque se pega. Entonces, si uno lee la palabra de Dios ha sido dada al creyente, quedó escrita, nos dejó. Papá Dios nos dejó la palabra escrita. Mira, fíjate bien. En el principio era el verbo, dice la escritura en Juan 1:1. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y en el versículo 14 del primer capítulo de Juan, el versículo 14 dice, y ese verbo se hizo carne. O sea, la palabra de Dios, que es Jesús, primero estaba en espíritu con Papá Dios en el principio de la creación, creando todo. Pero se hizo carne. La palabra de Dios se hizo carne y vivió entre los mortales, dice, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo de Dios. Pero ese verbo hecho carne daba vida a los hombres porque hablaba con ellos y los hombres se les movía todo por dentro. Creyeron en él. Jesucristo cumplió su ministerio, vivió siendo justo, siendo puro, murió en la cruz del Calvario, cumplió las expectativas del Padre, fue a la tumba, al tercer día volvió a tomar la vida y resucitó. 50 días después ascendió al cielo. Pero a ti y a mí nos dejó la palabra escrita para que la leamos. La palabra de Dios habla de Jesús. Dios nos dejó la palabra escrita para renovar nuestra mente, para que dejemos de pensar como pensábamos antes de venir a Cristo, para que podamos darnos cuenta que no pensábamos bien. Había muchas cosas torcidas en nosotros. Nos fue dada la palabra para eso, para que nuestra mente se renueve. Pero Eleazar, si solamente tenemos la mente para querer vivir como Dios manda, pues yo ya lo he intentado incluso y fracaso y fracaso y fracaso. ¿Cuántas cosas buenas deseo y no las puedo lograr? Pues bueno, no nos ha dejado desamparados. Nos dio también al Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es lo que desde adentro nos impulsa. Nos da la fuerza de voluntad para realizar los cambios que se necesitan. Pero Él solamente nos impulsa. Nos hace sentir deseos de. Quien hace el cambio somos tú y yo. No los hace Él. Y de esta manera estamos perfectamente cumpliendo en armonía con Él la transformación que Papá Dios tiene planeada. Pero al final la gloria no nos la podemos atribuir tú y yo, sino Él, porque es por su fuerza. ¿Sí me explico? Entonces nos ha dado la palabra de Dios y nos ha dado al Espíritu Santo para que los planes de Dios sean posibles y no sean sueños guajiros. Así que mi hermano, Dios está a favor de la transformación y de los cambios. ¿Quién está de acuerdo conmigo? Tan así dice, dejen la vieja naturaleza. Dice también, el que antes robaba, ya no robe. O sea, Dios está a favor del cambio, a favor de la transformación. El que antes mentía, ya no mienta.
¿Verdad que eso dice? Entonces, si Dios está a favor del cambio y la transformación, cuando una persona resiste al cambio, está resistiendo al deseo de Dios. ¿Sí? He conocido gente que en aras de seguir a Dios, de llevar adelante la vida cristiana, dicen, es que así me enseñaron y así me moriré. Pero la Biblia dice esto. ¿Sí me explico? Es que así aprendí, así crecí y así soy. ¿Y quién me va a cambiar? O sea, no, pues alégale al umpire. ¿Cómo? ¿Quién le puede ganar a alguien así? Entonces, esa persona está resistiendo el cambio, está resistiendo el deseo de Dios para él. Es más, Dios no es estático. O dime una cosa, ¿verdad que hemos visto ahí afuera esos árboles que están ahí afuera? Te puedo asegurar que esos árboles, aunque lucen, que no se mueven, nunca están quietos. Nunca. ¿Verdad que cuando vemos al cielo y las estrellas, está igualito que hace 5 años que vimos el cielo? Pues te aseguro que nunca está igual. Es más, yo que me veo al espejo todos los días, cada vez me veo diferente. Nunca nada está igual. Dios no permanece estático, Dios está en constante movimiento y Él desea que sus hijos estemos igualmente en constante cambio, en constante movimiento, que haya transformación de vida, porque solo así el plan de Dios en el mundo podrá cumplirse por medio de los que aceptan el cambio. Gracias, Jesús. La palabra de Dios dice lo siguiente en Romanos 12:2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. A mí este versículo me encanta, ¿sabes? Porque para mí es la clave para una vida cristiana próspera. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Es decir, no sigan viviendo conforme al antiguo hombre. No sigan viviendo según los patrones de pensamiento y conducta que antes tenían. No imiten a la gente. No imiten cómo viven. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Cambio, transformación. El Espíritu nos pone el impulso, pero nosotros cedemos con Él, cooperamos con Él y entonces cambiamos. Nos convertimos en nuevas personas. Dice, y dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Quiere decir que solamente cambiando la manera de pensar podemos ser transformados en personas nuevas. Y cuando una persona está transformada, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Quien no ha sido cambiado, quien no ha sido transformado en su vida, no conoce a Dios. Porque no cree la palabra y no está permitiendo que esta palabra no la está viviendo. Quien no vive la palabra, no conoce al Dios de la palabra. Te quiero preguntar algo. ¿Habrá en ti, reconoces algún defecto, una deficiencia de carácter personal? ¿La tienes ahí? ¿Sabes? ¿Cuántos años tienes con ella? ¿Y no te has cansado? ¿Ah? ¿La quieres continuar llevando? ¿Por qué no cambias?
Es que eso pasa, se vuelven añejos esas cosas y las consideramos parte de nosotros. Por ejemplo, conocí a una persona que me dijo en una ocasión, en un diálogo, hablando con esta persona, ¿sabes una cosa? Es que mira, pierdes muy fácil los estribos, te enojas muy fácil. Es que yo soy iracundo, así soy y así me voy a morir. Ah, bueno, pues está bien, concedido, ¿no? Pues si quieres ser corajudo y morirte siendo corajudo, no quieres cambiar eso, no lo quieres identificar, no quieres trabajarlo, pues muérete con él. Cada defecto de carácter nuestro, ¿qué nos detiene para quitarlo? Para ser mejores. ¿Qué nos detiene? Lo que pasa es que no queremos trabajarlo. Entonces, el cambio y la transformación es un acto de la voluntad. El Espíritu Santo pone el impulso, pero tú cooperas. ¿Me explico? Entonces, te pregunto esto. Fíjate bien, estas 3 preguntas. ¿Cómo sucede el cambio de vida del viejo hombre al nuevo hombre? O sea, ¿cómo me convierto en el Hijo de Dios que Él espera que sea? ¿Sucede solo o nosotros lo necesitamos buscar? ¿Sucede de un día para otro sin que nosotros nos demos cuenta? Pues ya te platiqué cuando yo acepté al Señor y muy contento esa noche me sentía flotando, me acosté y yo sentía que tocaba el techo porque sentía que me elevaba, porque me sentía ligerito y al otro día fui a la escuela, a la prepa y me peleé. ¿Mandé? O sea, no pasó esto de que yo me acosté siendo un hijo de Dios y al otro día que era casi ángel. O sea, no pasó. Los cambios de nuestra vida no suceden así de un día para otro. Mucha gente viene y dice, hermano, ore por mí porque piensan que por orar, ¡pum!, ya van a ser distintos. Necesitamos empeñarnos nosotros en sentir el impulso del Espíritu, tomar la palabra, transformar nuestra mente y todos los días vivir contra la naturaleza contraria, que aquí está dentro. Jesucristo me dio la salvación. Eso es por gracia. ¿Quién lo quita? ¿O quién se lo gana? Lo ganamos por gracia. Pero el cambio y la transformación depende de ti y de mí. Muy bien. Pero es un acto de la voluntad. Amén. Primero desea uno. Sí, exacto. Dios pone, de hecho, ¿saben una cosa? Dios ya ha hecho todo para que sea posible. No nos ha dejado desprotegidos Dios. Mira, te vuelvo a preguntar con esto. ¿Sucede de un día para otro sin que nosotros nos demos cuenta? Lee conmigo de manera detenida lo siguiente. El cambio y la transformación de Dios en nosotros, en nuestra naturaleza interna, sí sucede el cambio. Así. Pero en nuestra realidad externa, no. Y esas 2 cosas tienen que empatar. Y te lo voy a explicar. Dice la Escritura que por Jesucristo hemos sido justificados y Él nos ha hecho santos ante el Padre, ¿cierto? Pero les pregunto, ¿quién se siente santo? Lo cierto es que Jesús ya lo hizo, eso ya está hecho, eso es una realidad interna. Espiritualmente eso ya está hecho. No solo hemos sido salvos, hemos sido perdonados de nuestros pecados. Nos ha presentado ante el Padre como santos y nos declara santos. Somos santos dentro de nosotros, en nuestra naturaleza espiritual, pero en nuestra realidad externa no. Porque seguimos pensando igual que antes, seguimos actuando igual que antes. ¿Estás de acuerdo? La palabra de Dios nos dice claramente que el
cambio y la transformación de nuestras vidas externamente es un proceso que toma tiempo. Es el proceso que la Biblia describe como el proceso de santificación del creyente y tiene como fruto final la vida eterna. Así lo dice. La palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 3 versículo 18 dice: así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo quiere decir lo que nos obstruía para poder ver, para poder entender. A quienes les ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. Es decir, nos habilita a ti y a mí para que podamos ver la gloria de Dios y para que la podamos proyectar. Y el Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más y más y más parecidos a Él a medida que somos transformados poco a poco a su gloriosa imagen. Es decir, nos va transformando poco a poco. La velocidad de esa transformación depende de qué tanto se atraviesa nuestra voluntad. ¿Por qué te ríes, Claudia? Así que, hermanos, miren, nuestra salvación es una realidad por la gracia de Dios. ¿Están de acuerdo? Sí. Pero el cambio y la transformación dependen en gran medida de nuestra propia voluntad, de que tú y yo lo deseemos, de que tú y yo lo busquemos. El Espíritu Santo pone en nosotros el impulso, el deseo, pero cada uno de nosotros consentimos con Él y lo ejecutamos por la fuerza de voluntad que pone dentro de nosotros. Pero el Espíritu Santo no toma a nadie a la fuerza, ni lo obliga, ni lo manipula. Solo pone el deseo. Tú y yo lo aceptamos o lo rechazamos. Y sabes una cosa, aquellos que aceptamos el impulso del Espíritu, aún eso es por gracia. Así es que lo que la gracia de Dios hace por mí en este asunto es que Él me da la oportunidad de yo poder ejecutar los cambios y la transformación de mi vida. Aún eso es por gracia. Y es un regalo para el que lo acepta. Leemos este versículo y terminamos. Ya lo leímos, pero lo vamos a volver a leer. Dice: si de veras han escuchado acerca del Señor y han aprendido a vivir como Él, saben que la verdad está en Jesús. Así que, mira, decisión personal, desháganse. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Y en cambio, dejen acto de la voluntad. Es una decisión de cada uno de nosotros. Dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. ¿Cómo lo va a hacer? Por medio de la palabra. Por medio de ella, deposita la mente de Cristo en nosotros. ¿Sí? Incluso nos impulsa a practicarla, a vivirla. Si antes me gustaba ir por la izquierda, ahora me voy por la derecha, pero el impulso me lo puso el Espíritu Santo y yo decidí consentir con Él. Me dijo: ya no te vayas por la izquierda, vete por la derecha. Entonces me voy por la derecha. Entonces es un acto de la voluntad todos los días. Si vas en el carro y se te atraviesa alguien y te dan ganas de pitarle, ahí el Espíritu te va a poner el impulso, que no le pites. De ti depende si lo haces. Será un acto de la voluntad. Recuerdo hace mucho tiempo, y lo platico como algo de chiste, pero fue un momento de confrontación personal. Íbamos mi esposa y yo, ella en un carro iba adelante y yo iba atrás. Ella ni se acuerda, yo creo. Pero me acuerdo que íbamos, vamos a decir, por Avenida Patria. Y ahí vamos. Y entonces nos paramos en un semáforo. Y se llegaron un carro por un lado y se paró al lado de mi esposa.
Iban unos chavos y la empezaron a piropear. Y uno de ellos empezó casi a sacar medio cuerpo y le empezó a decir de cosas a mi esposa. Yo estaba atrás, viendo lo que estaba pasando. Y entonces, pues yo ahí digo, ¿saben a qué me refiero, verdad? El caso es que se puso en verde el semáforo y nos arrancamos. Y entonces ellos todavía avanzando le seguían diciendo de cosas a mi esposa. Y entonces inmediatamente empezaron a frenar y voltearon para atrás conmigo y me dijeron, ¿me permite pasar? ¿Qué creen que hice? Por supuesto, frené, les dije, pasen. Y yo dentro de mí dije, un acto de la voluntad. Y así como ese, a cada rato. Tú sabes a qué me refiero. Hay tantas cosas en tu vida cotidiana donde o reaccionas en la antigua naturaleza o reaccionas como un hijo de Dios. El Espíritu Santo solo te pone el impulso. Tú eliges si participas, si cooperas con Él o no. El proceso de la transformación, mi hermano, es un acto de la voluntad. La salvación es por gracia, pero el cambio y la transformación dependen solo de mí. Pónganse de pie. Deseo que el Señor nos haya hablado, nos haya puesto en claro que Dios no quiere que seamos gente floja, Dios no quiere que seamos gente atenida, gente que está esperando nomás que todo pase y que Dios lo haga todo y está nomás extendiendo la mano como esperando, como por diosero, a que Dios y a que todo mundo que pase les den unas monedas. O sea, Dios no quiere hijos así. Dios quiere hijos activos. Dios quiere hijos en movimiento, que crean en Él por el cambio y por la transformación. Dios no quiere no quiere tener hijos flojos, perezosos espiritualmente. Dios va adelante. Y somos tú y yo quienes lo seguimos. Pero muchas veces nos dejamos en el camino y nos sentamos y nos ponemos a hablar como el ciego Bartimeo. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y estamos a la espera de que Él se regrese por nosotros, pero somos flojos. Dios no quiere hijos así. Dios ya ha hecho todo por ti y por mí. La salvación es por gracia. Nos ha dado su Espíritu Santo, nos ha dado la palabra de Dios. Nos ha dado, el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Es la fuerza más poderosa del universo. Es todo amor. Y ahí está dentro de nosotros. Él nos impulsa, Él desea que prosperemos, pero tenemos que trabajar. Pero todo es por fe, hermano. Hay que confiar, hay que creer en Él. Así es que te invito, mi hermano. No sigas igual, cánsate, esos malos hábitos que hay. Ponte enfrente de ellos y confróntalos y dite a ti mismo o a ti misma, ya no quiero ser iracundo, ya no quiero ser celoso, ya no quiero ser envidioso o envidiosa, ya no quiero codiciar, ya no quiero esto, ya me cansé, hasta que no nos cansemos, hasta que no nos confrontemos a nosotros mismos, no empezará el cambio. El Espíritu Santo tiene muchos años impulsándonos, poniéndonos el deseo, pero en la medida de que lo ignoramos y lo callamos, el susurro del Espíritu Santo cada vez se vuelve más débil. Porque le estamos demostrando que no estamos interesados. Por eso dice la Escritura, no vivan como vive el mundo, sino renueven su mente y transformen su vida, y entonces conocerán la bondad de Dios. Cierra tus ojos. Ahora que sea el Espíritu Santo y tú solamente hablando.
Habla con Él. Lo que Él te ha dicho en esta mañana, lo que corresponde contigo, en lo que ha llamado más tu atención, háblalo con el Padre. Papá, muchas gracias, porque tu palabra es perfecta siempre. A veces pensamos que eres tú el que nos cambia, sin que nosotros hagamos nada. Y es un error, es una comprensión errada de las Escrituras, porque tú claramente nos dices, desháganse de su vieja naturaleza, pónganse la nueva naturaleza. Es un acto de la voluntad. Es una cooperación voluntaria nuestra con el impulso de tu Espíritu. Me has dado tu palabra, Señor, y tu Espíritu Santo para por medio de ellos equiparme para que sea posible. Así es que, papá, te damos muchas gracias porque esta palabra es poderosa para aquel que la crea y la tome para su propia vida. Comenzaremos a tener vidas en transformación y entonces el mundo creerá. Entonces nuestra familia que no te conoce alrededor nuestro te conocerá y querrán conocerte. Se acercarán a preguntar. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Habla con el Señor, dile lo que tú necesitas hablarle.